Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes, ¿cómo están? La verdad que el mundo financiero está que arde y hay muchas noticias fascinantes. Voy a tocar algunas de ellas en este video. Primero vamos a ver una noticia muy interesante que aparece en el Wall Street Journal. El Wall Street Journal es un periódico muy importante sobre finanzas en Estados Unidos. Vamos a verlo aquí. ¿Qué dice? Dice así: SEC Gensler signals support for commodities regulator having Bitcoin oversight. ¿Y qué quiere decir eso? Primero se los voy a traducir. Esto dice que el señor Gensler, que es el director de la SEC, da visto bueno para que el regulador de materias primas tenga a Bitcoin a su vista o lo considere, lo tenga bajo su consideración. Entonces vamos a entender primero qué es la SEC. La SEC es el ente regulador de las finanzas americanas, pero en su nombre en sí ya tenemos una pista muy importante para entender qué significa esta noticia. ¿Qué quiere decir SEC? SEC quiere decir Securities Exchange Commission. ¿Y qué quiere decir security? O sea, la traducción es Comisión de Comercio de Valores de Bolsa. O sea, security en castellano es seguridad, pero se traduce como valor de bolsa. Pero ahí tenemos que entender qué es lo que se considera valor de bolsa. Nosotros pensamos que en la bolsa se vende de todo, es decir, acciones, ETFs, índices, café, trigo, pero no es así. O sea, la bolsa security se refiere a un papel que representa un bien con existencia propia. O sea que, ¿qué es ese papel, esa acción? Es una representación de un bien que tiene existencia absoluta. Por ejemplo, el café, el petróleo, el oro son un bien y el ETF o el índice que representa su precio es eso, es un papel que representa al valor del oro, pero no es el oro en sí. Y esto es muy importante de entenderlo. Una acción, por ejemplo, es un papel, o sea, antes, cuando no estaba todo digitalizado, cuando uno compraba acciones, le daban un papel, que ese papel uno lo guardaba en una caja fuerte y luego lo podía vender. Pero ese papel representaba la propiedad de parte de una empresa, pero no es la empresa en sí. Yo sé que esto es un poco filosófico lo que estoy hablando, y a mí me encanta porque, bueno, yo estudié filosofía, esa es mi licenciatura, entonces me gusta mucho este tipo de diálogo, ¿no? Filosófico, pero a veces puede ser un poquito complejo, pero es muy importante entender esto para entender lo que significa esta noticia. Entonces, hasta ahora no hay todavía una regulación concreta sobre Bitcoin en los Estados Unidos porque la verdad es que no han sabido bajo qué categoría ponerlo. Y ahora este señor Gensler, que es el director de la SEC, se lo manda al ente regulador de materias primas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo con esto? Que lo consideran un ente con existencia absoluta, como un objeto en sí mismo, o sea, no una representación de nada. Y ahora vamos a tratar de entender cuál es uno de los entes que son un papel que representa algo más populares del mundo. Claro, el dinero fiduciario, el dinero de papel es eso, porque cuando empieza el tema de dinero de papel, ¿cómo empezó? Empezó siendo un certificado que equivalía a oro físico. Es decir, el oro estaba en el banco. Si yo venía hace, 100 años y depositaba varios lingotes, el banco me daba un papel que era como un pagaré de oro. Es decir, yo podía con ese papel pagarle a otra persona y esa persona iba al banco y pedía que le entreguen el oro físico. Así funcionaba, hasta que cancelaron eso. En Estados Unidos el presidente Nixon lo cancela, pero el dinero es una representación de algo. ¿Y cuál es el problema con eso? El problema es que esos papeles se pueden duplicar, triplicar, multiplicar sin fin. Y eso es lo que ha pasado en todo el ámbito financiero. Es decir, ya sabemos que hay muchos ETFs
de empresas que han tenido juicios, porque sobre todo en el tema oro, en Escocia, en Inglaterra ha pasado que se descubre que la financiera que vendía esos ETFs, esos índices del precio del oro, recibía el dinero de los inversores, pero no iba a comprar el oro. Entonces repartía papelitos y el día que todos querían retirar su oro, no estaba el oro. Eso se puede llamar, a grosso modo, esquema Ponzi o esquema piramidal. Y eso es lo que genera los colapsos de esas financieras o de economías enteras. Así es como, por ejemplo, el Imperio Romano quebró por generar monedas que ya no eran oro real. Entonces, ¿qué ocurre cuando este señor tan importante, Gensler, envía a Bitcoin a ser considerado materia prima? Lo está considerando como un bien que no se puede manipular. Y hasta podemos considerarlo con valor intrínseco más alto que el oro. Porque, por ejemplo, si yo tengo oro, que hoy cuesta X, digamos $1.800 la onza, ¿qué pasa si mañana encuentran una mina de oro con muchísimo oro? Inmediatamente va a hacer que baje el valor, porque nosotros nunca sabemos dónde más van a encontrar oro y cuánta cantidad de oro se va a agregar al oro que existe en el mundo. Pero Bitcoin tiene un número de monedas predeterminado que no se puede cambiar. Entonces, hasta se puede decir que tiene más valor que el oro a nivel de lo que se considera escasez, que es lo que le da valor a algo. Y esta decisión de Gensler también hace una división clarísima entre Bitcoin y todo el resto de criptomonedas, porque todas las demás criptomonedas tienen detrás una junta directiva, que quiere decir que un ser humano o un grupo de seres humanos puede decidir apretar un botoncito en el ordenador y generar muchas más criptomonedas de esa misma. Entonces estamos haciendo el mismo esquema piramidal, el mismo esquema Ponzi que hicieron con el dinero fiduciario, con los ETFs, etc. Entonces esta decisión de Gensler le está dando un sello de un ente mucho más valioso a Bitcoin que todas las demás criptomonedas. Y ahora vamos a agregar la noticia del merge de Ethereum. Todo el mundo está hablando de eso. El que no sabe lo que es el merge, bueno, que lo investigue. Ya saben, tenemos que hacer nosotros también nuestra tarea. Pero el merge de Ethereum significa el punto en el que comienza a funcionar con Proof of Stake en vez de Proof of Work. Y de nuevo, este no es un video sobre Ethereum y el merge, pero en el momento en que Ethereum comienza a funcionar con Proof of Stake, eso lo transforma en un ente totalmente centralizado. O sea que el Proof of Work, que es lo que tiene Bitcoin, es lo que lo hace descentralizado. Entonces, Ethereum, a mi opinión, con la cual por supuesto no hay por qué estar de acuerdo, va a empezar a bajar su credibilidad desde el momento en que comienza a funcionar con Proof of Stake, que quiere decir que los que deciden y los que validifican las transacciones son los que más Ethereum tienen. O sea que viene a ser como una junta directiva, porque una junta directiva de una empresa, si yo tengo 51% de las acciones de una empresa, yo decido lo que pasa en esa acción, o sea que lo transformo en algo centralizado. Entonces, cuando yo cambio el sistema de validación a Proof of Stake, estoy haciendo que el que más tiene de esa moneda es el que manda. Entonces, él puede tomar decisiones unilaterales. Eso se transforma en centralizado. Y ahora vamos a la tercera noticia y vamos a juntar todos los cabos. ¿Qué es lo que está ocurriendo esta semana? Goldman Sachs, que es... ya todos saben, una de las empresas financieras, una de las financieras banco más importantes, está vendiendo 47.000 millones de dólares en acciones, dentro de ellas 12.000 millones dentro del S&P 500. Eso luego de que durante agosto vendía ya 15.000 millones de acciones, y ahí empieza a aparecer el porqué de la baja del mercado bursátil. Entonces vemos que una de las entidades financieras más grandes del mundo está
sacándose de encima las acciones en cantidades astronómicas. Y yo quiero preguntar, o sea, esta gente se está llenando de contado. Y ese contado hay que ponerlo en algo. Entonces, ¿qué creen ustedes? Que alguien inteligente, ¿sí?, que tiene dinero, oye, mucho dinero contado, ¿dónde creen que lo va a poner si quiere que esté seguro ese dinero? Yo creo que parte en Bitcoin, porque juntando todos los cabos, ya vemos que el mundo de las criptomonedas se va hacia un lado totalmente centralizado y manipulable, salvo Bitcoin, que ya lo mandan a ser una materia prima, ni más ni menos. Entonces, mi querida audiencia, cuando Bitcoin baja, todos lloran, se asustan, dicen se murió Bitcoin, Bitcoin a cero. Y de golpe, Bitcoin empieza a subir. Como ocurre estos últimos días, que ya desde que tocó los 18.000 y algo hasta el momento en que estoy hablando yo, ha subido más o menos 16%. Eso es en unos 3 días. Y yo digo, ¿por qué está subiendo tanto? O sea, por un lado, hay entidades financieras que se están sacando de encima todas las acciones en miles y miles de millones de dólares. Por otro lado, Bitcoin empieza a subir. Bueno, dejemos esto a la libre interpretación de cada uno. Y por último, vemos que Ethereum se vuelve extremadamente centralizada, por lo cual todo el que tiene 2 dedos de frente se da cuenta que no puede ya confiar en esa moneda como algo en lo que yo pondría mis ahorros. O sea, eso es lo que yo entiendo y creo. Por supuesto que no es asesoría financiera. Cada uno de ustedes tiene que hacer su tarea y si todo lo que yo les explico les suena a chino, empiecen a educarse, porque la economía del futuro está en lo que yo he hablado ahora. Y el que quiere saber tomar decisiones necesita educación al respecto. Entonces, interesante, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes del merge de Ethereum? Los que entienden, que me lo escriban abajo. Entonces, si les pareció chino lo que yo acabo de hablar, pueden buscar información online sobre qué es Bitcoin, qué es el Proof of Work, el Proof of Stake, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieren hacerlo de forma organizada y seria, yo les recomiendo el curso que hemos desarrollado con Catalina de Tech, con Catalina, Bitcoin para principiantes, nivel 1, que es para saber desde cero cómo manejarse, es decir, cómo instalar un monedero electrónico, cómo enviar, cómo recibir, cómo enviar dinero para comprar, qué significa eso, todo eso explicado. Y el nivel 2 para entender qué es eso, el Proof of Work, qué es el blockchain, cómo funciona. Importantísimo, señores, eso es la economía del futuro. Luego, yo me he dado cuenta que mucha gente no entiende qué quiere decir la privacidad en Bitcoin. O sea, cuándo yo estoy operando con privacidad, cuándo no. Es un tema también un poco complicado de entender. Entonces yo he hecho una clase explicando desde cero qué es la privacidad en Bitcoin. Les pongo abajo el enlace para poder adquirirla. Y esa clase es gratuita para los miembros de mi comunidad privada. O sea, en mi comunidad privada yo también doy clases educativas para la comunidad. Tiene un costo mensual, la membresía mínimo. O sea, les recomiendo porque ahí yo doy boletines de información en vivo y en directo sobre actualidad, entre otras cosas. Pero el que quiere solo la clase la puede adquirir también. Y por último, este domingo el webinar con Loli Curto sobre plantas salvajes comestibles para que aprendamos a identificar el alimento que lo tenemos al alcance de la mano, gratis y de alto contenido nutritivo, pero que no sabemos identificarlo. O sea, eso lo necesitamos de inmediato para poder pasar las épocas que al parecer se avecinan de escasez alimentaria. Por no decir hambruna, para no asustar a la gente, pero esto es sabiduría importantísima para todos. Entonces este domingo lo hacemos en vivo e en directo, 3 horas, ella y yo juntas. El que no le viene bien el horario, les enviamos la grabación a todos, con material escrito en PDF, con imágenes, con todo, más un video bono de regalo.
que hemos hecho donde les damos sugerencias de qué llevaríamos en una mochila si nos tuviéramos que escapar de nuestra casa, así rápido, o sea, qué es lo que hay que llevar para la supervivencia. Entonces, abajo del video tienen todo lo que yo les he ofrecido ahora. Entonces, mi querida comunidad, de nuevo, edúquense porque lo que está pasando ahora en el mundo financiero son cambios enormes que el que no entiende de lo que yo hablé hoy no va a saber tomar decisiones. Entonces hay que entender todos estos conceptos. Entonces, edúquense, mi querida comunidad. Los dejo por ahora con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.